Para este reto estaremos utilizando una placa Arduino, un potenciómetro, un sensor de pulsos, un sensor de temperatura, jumpers. El potenciómetro tiene el objetivo de contar el número de repeticiones que nuestra máquina de ejercicios hará. El sensor de pulsos monitoreará el ritmo cardíaco del atleta, y el sensor de temperatura, la temperatura a la que está expuesta el atleta. Esta es la primera conexión. Consiste en un potenciómetro, alimentación negativa, que es este cablecito azul, alimentación positiva, y la patita de en medio es la señal analógica, que va conectada al pin A0 de nuestro Arduino. Ahí lo podemos ver. Bueno, ¿en qué consiste este programa? Pues consiste en que al momento de mover nuestro potenciómetro variará su resistencia y por lo tanto variará el voltaje. Para que sea una repetición correcta, debe ser un movimiento consistente hacia un lado del potenciómetro y posteriormente regresar. Veremos esto cómo funciona en el monitor serial cargando la placa. Bueno, aquí tenemos nuestro programa, que es un variador de voltaje para poderlo conectar a la entrada analógica, y consiste en contar el número de repeticiones efectivas que se hacen. Es decir, aunque el potenciómetro se mueva ligeramente, eso no contará como una repetición efectiva, sino que es una diferencia significativa en el movimiento del potenciómetro de ida y regreso, o de regreso y después de ida, debido a que una repetición es un movimiento de ida y de regreso, o que viene siendo un movimiento de empuje y jale, o un movimiento de jale y después empuje. Y aquí tenemos nuestro serial begin para conectarnos con el puerto serial. Tenemos algunos valores para hacer las comparaciones, y al final imprimimos el número de repeticiones que se van haciendo. Cargamos el programa. Observemos que este se ha subido y no tiene ningún problema. Vamos a detener la grabación y vamos a abrir el monitor serial. Al abrir el monitor serial observamos que el número de repeticiones son 0. Esto indica que el potenciómetro no se ha movido. Pero, ¿qué pasa cuando variamos el potenciómetro? Observemos que el número de repeticiones cambia a 1 y que estas se mantienen, a no ser que otra vez se vuelva a mover este potenciómetro. Volvemos a ir una ida y un regreso, y el potenciómetro indicará que existen 2 repeticiones efectivas hechas. Volvemos a ir otra vez con una ida o un regreso, y este se cambiará a 3, o viceversa, con un regreso y después una ida. 4. Y así sucesivamente hasta el número de repeticiones que el atleta pueda obtener por set. En este caso tenemos nuestro sensor de ritmo cardíaco, que está aquí, y tenemos conectados o alimentado positivo o negativo, y a la entrada analógica A2. Aquí. Bueno, correremos el programa y veamos cuál es el comportamiento de este sensor. Tenemos aquí el siguiente sensor, que es el de ritmo cardíaco. Incluir la librería del sensor como entrada analógica es el pin 2, aquí pin número 2. El LED, haré preparar un LED en la salida 13, y también imprimirá lo que viene siendo el ritmo cardíaco con ciertos caracteres y un delay de 20 segundos. Subiremos el programa para ver su comportamiento, y en un momento abriremos el monitor serial para ver cómo se comporta. En este caso tenemos el monitor serie de nuestro sensor de ritmo cardíaco. En este caso no hay lectura debido a que no hemos acercado nuestro dedo índice al sensor, pero a medida que lo vamos acercando, va tomando su lectura.
y podemos ver el ritmo cardíaco del atleta. En este caso yo me encuentro en estado de reposo, el ritmo cardíaco no es muy alto, es aproximadamente de 60 pulsos por minuto. Bueno, muchas gracias. El siguiente sensor es el sensor de temperatura, que monitoreará la temperatura del atleta. En este caso, el pin del medio es el voltaje positivo, el pin de la derecha es el voltaje a tierra y este color verde es el que transmite los datos a la entrada analógica, A1. Tenemos el sensor de temperatura, en este caso incluye algunas librerías, que es la librería del sensor, que es el Atlas Temperature y el OneWire. En este caso nos dará la lectura de la temperatura en un valor con decimales, para ser más preciso, y nos imprimirá la temperatura en grados centígrados. Pondré pausa, el programa ya se encuentra subido y veremos cómo se comporta en el monitor serie. Observemos que nuestro sensor nos da una lectura cuando no se encuentra nada conectado. En este caso está sensando 32 grados centígrados, pero cuando el atleta, en este caso yo simularé ser el atleta, hace contacto con el pin, este empieza a aumentar su temperatura hasta el punto de llegar a la temperatura del cuerpo. También para hacer otra simulación le estaremos acercando un material caliente, en este caso puede ser una flama, y vamos cómo se eleva la temperatura.